Excelente, pues no hay mucho que agregar, ya todo lo que dijo Luis Daniel, concordamos, pero nada más añadiría que también es un mecanismo para poder aspirar a más percepción. Al final del día la palabra percepción va unida a la de conciencia y en base a la conciencia podemos ampliar nuestro rango de percepción y encontrar cuestiones mucho más elevadas que las mundanas tal vez, y por lo tanto pues se convierte el ser humano en algo mucho más elevado de acuerdo a cómo va evolucionando. Entonces, si añadimos al tema de conciencia la palabra percepción y también añadimos evolución, tal vez ya podamos entender un poco más estos mecanismos con los que nacemos y que constantemente estamos ayudándonos de ellos. Al final del día, sin la conciencia, no podríamos definitivamente aspirar a ningún tipo de evolución en el tema, pues sí, divino, porque al final ya se construye un puente, gracias a la conciencia, entre la divinidad y el ser humano. No hay Así perfeccionamiento sin conciencia. Así es. Exacto. Leo, Correcto. ¿tú qué opinas aquí con eso del alma? Bueno, hay todo un tema. Me gusta mucho el tema de Gurdjieff, que él nos habla del alma y de la conciencia, implicando que la conciencia se acaba al morir. Mas, sin embargo, si elevas la conciencia a un grado superior y realmente trabajas en ella, convives en ella y aprendes a vivir en ella, la conciencia sobrevive después de la muerte. Y ese es un tema que nos obliga A trascender, ¿verdad? a trascenderla. Tal vez el tema aquí importante es que el alma es técnicamente el receptor de toda la vivencia y se acumula en ella, y esa vivencia pues se va de alguna manera a ser parte universal, cósmica, de todo lo que aprende el ser humano. Pero la conciencia, como mecanismo estabilizador, por ponerle una primera aproximación, y también un tema de percepción, no podría estabilizar si no percibiera. Y como bien dijo Luis Daniel, esa vocecita que nos dice que no estás haciendo bien las cosas, pues pudiera ser limitada para la trascendencia humana y se acaba al terminar la mente, el cerebro. Pero si pudiéramos pensar que se aparejara y que esa conciencia fue también manejada a través de grandes vivencias, pues probablemente esa conciencia tenga la capacidad de mantenerse y trascienda la muerte. Fíjate que ahorita que acabas de decir eso, no. Adelante, Arturo. Sí, siguiendo un poco también el tema de la conciencia, yo me quería meter en el tema de la conciencia chamánica. Todo el tema de chamanismo, digo, Castaneda, don Juan Matus, etcétera. Sí, para ellos, para el chamán, la conciencia no es nada más que la esencia del presente en un tema de supervivencia. El chamán utiliza la conciencia para el acecho constante, el saber qué está sucediendo en todo momento, tanto dentro de él como afuera de él, y como un hábito, digamos ya muy superior a lo atómico, sin un átomo de inteligencia constante, el decir yo convivo con mi conciencia a tal grado que me convierto en ella y ella se convierte en mí. ¿Por qué? Porque la conciencia la queremos ver como parte de nosotros, y yo en lo particular creo que no es tanto así. Yo me acuerdo mucho del cuento de Gepetto, ¿no? Y Pepe Grillo, Pinocho. Y Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho. Así es. Y Muy no buen pertenecía a él, estaba fuera de él. Era un animal totalmente independiente, pero convivía con él a tal grado que se dedicaba totalmente a él, a guiarlo. Y sobre todo indicarle que sí él tenía una cuestión que vivir, pero que él como Pepe Grillo estaba obligado a explicarle todo aquello que no pudiera, porque se trataba de un tema, insisto, de supervivencia y de evolución. Entonces el chamán dice, no hay de otra, tengo que vivir con mi conciencia a través del acecho, que sería tal vez el mecanismo que se ejerce con una voluntad, ¿no? Atrayendo al intento, diría el chamán, para poder convivir con la conciencia. Si me separo de la conciencia, voy a vivir en un mundo irreal, falso, una fantasía. Entonces, para el chamán es tan importante la conciencia que él la define como aquello que nos permite vivir en la realidad. Y si estás fuera de la conciencia, vives en la fantasía, vives absolutamente en el error. Oye, lo que dice Arturo. Nada más entender el punto de conciencia de ser, que más bien es un tema interior, en donde tú, lo mismo que aplicas hacia afuera, lo aplicas ahora hacia adentro. Tú también, por dentro, estás compuesto de varias cosas, no nada más tienes una personalidad, tienes varias personalidades. Y si vemos la psicología trans, tienes un papá, tienes un adulto, tienes un niño, y en el caso que hayas tenido una terrible niñez, pues generas un tema de un masoque, tienes también un tema de un narciso, ¿no? En fin, entonces se van generando varias cuestiones muy interesantes, y obviamente la conciencia agrupa a todos, y de alguna manera, si bien no se convierte en el prefecto ni en el
guía de todos, sí, está presente en todos los actos hacia ti mismo. La conciencia, no olvidemos, está todo el tiempo, de acuerdo a la astrología, que sería el planeta Saturno, que es el que representa la conciencia, y su signo que rige, que es Capricornio, y con el metal, que es el plomo, ahí podemos ver que la conciencia siempre se opone a todo. La conciencia es límite, es limitarte, es limitarte. La conciencia no te va a andar diciendo échale ganas. La conciencia te va a decir estás mal por esto y por esto. La conciencia te va a decir esto no es por ahí, esto no, esto no. Y entonces se vuelve así como que pues es mi papá o qué. Pues sí, de alguna manera el padre que tienes adentro en tu personalidad, utilizando la conciencia, limita a todos los demás para evitar que te destruyas. Vuelvo a repetir, el tema masónico, el tema chamánico más que masónico, de decir la supervivencia de la mejor manera posible, conlleva un acto de conciencia. Está bien, Sí. y la conciencia nos dice por ahí. Ese es el punto al que estaba llegando, lástima que no pude llegar, que la conciencia se define como la autoridad. Es tu autoridad ¿No te interior. dejé llegar? Pero estamos llegando. Perdón. Pero sí vale la pena que quede muy claro que necesitamos una autoridad interior y esa es la conciencia. Al final del día, si no hubiera una autoridad, viviríamos en un caos completo. Y gracias a la conciencia tenemos un orden y muy importante, lo dijiste muy claramente, podemos enfrentar el riesgo. Es como un juez interno. Es un juez y al mismo tiempo también un policía y una serie de ¿cómo se llama? Una estructura interior que nos permite poder sobrevivir. No habría supervivencia sin esa autoridad, perderíamos el piso y estaríamos realmente en riesgos completos. Entonces, para mí la conciencia se ubica en el riesgo y por eso es la autoridad. La autoridad nace para limitar el riesgo y que el ciudadano no caiga en problemas. Por eso es la ley, por eso es la Constitución. Pues la conciencia es ese mecanismo que limita el riesgo y tiene que ser autoridad. Por eso no podemos más que enfrentarla y cuando la conciencia nos dice algo, por lo general nos sentimos mal, ¿no? Cometemos un No error nos gusta. y la conciencia nos atormenta y nos pone en unos estados de vulnerabilidad terribles. Y dices, chin, la regué. Y en ese momento recapacitas y gracias a ese impacto hormonal, por así llamarlo, que lo utiliza la conciencia para limitarte, pues reaccionas y dices, ya no voy a poder volver a hacer este tema de Oye, cosas. Arturo, iríamos De- El tema chamánico, repito, que para mí es el más evolucionado, la palabra impecabilidad va relacionada a la libertad y la palabra conciencia va relacionado precisamente a la impecabilidad y a la libertad. La conciencia siempre va a ser el mecanismo que utiliza el chamán, pero para llegar a ella tiene que ser impecable. No podrías convivir con la conciencia si no fueras impecable. Si estás todo el tiempo con vicios, con problemas y te encanta molestar a los demás, destruir, pues obviamente va a estar la conciencia atareada contigo y nunca vas a poder llegar. La idea es que la conciencia, junto con tu impecabilidad, puedan ascender el plano. Entonces realmente la libertad, que sería el don máximo, no significa que hagas lo que quieras, sino significa que establezcas, como bien lo dice, un estado del ser, que es la conciencia, en donde la libertad inmediatamente aplica. Porque si no estás en la conciencia, y nada más para terminar, pues estás perdido, estás realmente en un estado bajo, un estado animal. Que el animal, pues ya sabemos, no tiene la conciencia aplicada, pero sí tienen una conciencia baja y subir, como bien dijiste, a la conciencia superior. El tema ahí muy interesante es que sigue, pues estamos hablando de la conciencia universal. Porque esa autoridad que tú tienes se relaciona con las autoridades de todos y entre todas construye un acuerdo, que eso es lo que es la conciencia universal. Una serie de acuerdos colectiva, una serie de acuerdos generados por las conciencias individuales que nos permite ascender a otro estado. Hay Es gente, el progreso de la humanidad. no, y más Habla eso, de la conciencia colectiva. es un estado de vida. Hay gente que convive constantemente con la conciencia universal y a través de ella modifica su conducta para poder pertenecer a algo mucho más evolucionado. La evolución siempre nos lleva a la cooperación y esto nos lleva a la colectividad. Una persona individual que es ególatra, que nada más está viendo hacia adentro, no puede ver hacia afuera y por eso la conciencia te dice, no nada más veas en ti, también ve hacia los demás. Yo me acuerdo nada más rápido que alguna vez tuve un tema en el trabajo y me dijo el jefe, vas tú ahora a ser el director de operaciones. Y le dije, rápido, pero había una persona adelante de mí y este cuate lleva 10 años más que yo. Y me dice, tú no te preocupes, tú ya vas a hacer. Le dije, nada más una cosa. Mi conciencia me dicta que hable usted primero con él. Porque él tiene derecho a ese puesto, no yo. Usted me está subiendo a mí por conveniencia suya. Pero él tiene el derecho y mi conciencia me dice que no voy a andar haciendo cosas que no sean lo correcto. Y él dice, ¿pero qué me dices eso? Si tú tienes que ver por ti mismo. Le digo, no. Mi conciencia me dice que tengo que ver por un todo. Yo soy parte del todo. Sí. Y no podría... ¿cómo voy a convivir con alguien que le robe el puesto? ¿Sí? Dice, pues bueno, voy a hablar con él. Dice, solamente si él acepta, yo tomaría ese puesto.
Y sí, afortunadamente habló con él, él dijo, Artur, te felicito, gracias por todo, yo me quedo, después de ti entro yo. Perfecto. Funcionó la conciencia, me puso en un nivel que, imagínense, hubiera entrado, el otro se hubiera encargado de bombardearme y eso hubiera sido un caos. Gracias a la conciencia se tomó el mejor camino posible y gracias a la conciencia universal que generó su conciencia, seguramente con la mía y con la del jefe, todo llegó a un acuerdo. Pareciera que no existe el bien si no es a través de la conciencia individual conectada con la conciencia universal. Pudiera ser algo tan importante y trascendente que nos llevaría a cambiar un poco nuestra historia de vida. Perfecto, más profundo, ¿no? O algo más algo. El verdadero deseo del telema. Claro. Así es. Deseo del propósito. Poder indagar en estos temas. Y para hacer me gustaría invitar, pero seguramente adelante. va a haber otro Conciencia 2, 2.0, que creo que vale la pena entender que como todo mecanismo, como toda estructura de un ser vivo, está sujeta a predación y a parásitos. Y ahí tenemos que platicar mucho de cómo hay parásitos de la conciencia Sí. que nos hacen creer que vivimos en un mundo real cuando estamos viviendo en la fantasía. Así es, definitivamente. Matrix. El gran valor que tiene la conciencia dentro de la humanidad, para mí, yo creo que es de lo más valioso que existe, la conciencia humana. Definitivamente. Y hacia el infinito, sostén tu intención el tiempo necesario y el camino se abrirá.